Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pues hermanos, bienvenidos a esta celebración. Vamos a pedir en esta Santa Misa por las necesidades de todos ustedes en sus hogares. Seguimos encomendando a nuestros hermanos enfermos de COVID y pues vamos a seguir pidiendo por el fin de la pandemia. Hoy estamos celebrando a San Blas, un obispo armenio del siglo IV, pues que es también muy venerado en la Iglesia Católica. Vamos a pedir su intercesión para que, pues así como él se preocupó por enseñar esa sana doctrina de Cristo, que también nosotros vivamos, crezcamos y aumentemos nuestra fe en Jesús. Con humildad reconozcamos nuestras faltas ante nuestro Padre Celestial y pidamos su perdón y su misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo que con la ayuda del mártir San Blas te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristezas, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a contestar: el Señor es bueno, el Señor nos ama. Todos: el Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia.
El Señor es bueno, el Señor nos ama. De pie, por favor, vamos ahora a escuchar el Aleluya y la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes, y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Pueden sentarse unos momentos. Pues hermanos, la carta a los hebreos que escuchamos en la primera lectura parece que está dirigida en este momento a una comunidad que está pasando por tribulaciones, posiblemente una persecución, como era muy común en aquellos primeros años de la Iglesia. Y esa comunidad se pregunta por qué Dios la ha abandonado en ese dolor. Y el autor de la carta pues trata de hacerles ver, de acuerdo a la mentalidad de la época, bueno, es una corrección que Dios les está dando. A todos nos cuesta trabajo entender por qué, si Dios nos ama, por qué, si Dios es bueno, hay en el mundo maldad, dolor, sufrimiento. Y pues la realidad del sufrimiento humano es un misterio, es algo que no podemos entender. Pero lo que sí podemos ver, hermanos y hermanas, es que hay dos maneras de afrontar el sufrimiento, el dolor. Una con fortaleza, con esperanza, con fe, con confianza en Dios, y que hace que el sufrimiento sea algo heroico para la persona que lo ve de esa manera. Pero también hay otra forma de vivir el sufrimiento, con derrotismo, con desaliento, con desesperanza, con desconfianza, y entonces el sufrimiento se vuelve algo deshumanizador. Puede ser el mismo sufrimiento, puede ser una misma enfermedad, puede ser una misma pérdida, pero una persona la afronta de una manera, otra la afronta de manera diferente, y por eso una misma experiencia de dolor, de sufrimiento, de pena, puede causar dos reacciones, dos respuestas distintas en las personas. A una persona la puede hacer crecer como persona, en su fe, en su confianza en Dios. A otra la puede hundir, le puede causar desaliento, desconfianza, pérdida de la fe. Una misma cosa, una misma situación, una misma pérdida puede ocasionar dos respuestas, vamos a decirlo así, dos reacciones, dos realidades diferentes en las personas que las padecen. Y el autor de esta carta a los hebreos pues parece que quiere insistir en algo que, tomando una frase de Santa Teresa, decía Santa Teresa: Dios quiere amigos fuertes. Bueno, pues el autor de la carta a los hebreos nos invita a eso, a que en medio del dolor, de los sufrimientos, de las penas, de las tribulaciones, de las pérdidas, sobre todo, que es lo más doloroso, aprendamos a ser amigos fuertes,
de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, Jesús tuvo que tomar la cruz para llegar a la gloria, padecer, sufrir en la cruz para poder llegar a la gloria. Y pues fíjense cómo esta lectura de hoy termina con una frase que vale la pena reflexionar. Velen para que nadie se vea privado de la gracia, a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, de las persecuciones, de las pérdidas, que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Fíjense, tener cuidado para que no seamos envenenadores de otros. Y en la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar hoy, pues Jesús va a hablar a sus paisanos, al pueblo donde él se había criado, los deja admirados con sus palabras, pero pues parece que la reacción que Jesús esperaba de la gente no es la que en realidad se da. Muy a menudo sucede eso. A veces nosotros no reaccionamos como Dios quisiera. Pero fíjense, lo que me llama a mí la atención es que dice, se puso a escuchar en la sinagoga. Un poquito antes de esto, pues se dice que Jesús pasó a leer, y bueno, eso es algo que ya llama la atención, porque en tiempos de Jesús muy pocas gentes, muy pocas personas sabían leer. Para poder aprender a leer, a escribir, había que contratar maestros y eran muy caros en aquella época. Entonces, quizás muchos de los asistentes a la sinagoga, lo primero que les causa asombro es, ¿dónde aprendió estas cosas? O sea, ¿cómo fue que él aprendió a leer? ¿Cómo fue que aprendió a interpretar la escritura así como lo está haciendo? Eso les causa extrañeza, les causa admiración, pero al mismo tiempo, dice el Evangelio, causó rechazo. La gente, en vez de sentirse orgullosa, miren, este maestro, este profeta, este hombre es de aquí, de nuestro pueblo, y sentirse orgullosos de él, no, se muestran incrédulos. A partir de aquí, Jesús va a empezar a sufrir persecuciones. A partir de este momento, unos van a buscar la manera de acallarlo para que no siga predicando, van a buscar cómo quitarle autoridad. Y por ejemplo, hoy lo vemos en este fragmento del Evangelio, la manera de tratar de desacreditar, de acallar a Jesús es, pues si nosotros lo conocemos, aquí están todos sus parientes, nosotros lo vimos crecer aquí en medio de nosotros. ¿Cómo ahora se las viene a dar de profeta? ¿Cómo ahora nos dice que es el Hijo de Dios? Aquí nació, aquí lo conocemos desde chiquito. El carpintero, el hijo de María, que no conocemos a sus parientes, que no viven aquí en medio de nosotros. Y bueno, dicen en su mente, ¿cómo puede ser este profeta si todos lo conocemos a él y conocemos a su familia? Nos puede suceder también a nosotros, hermanos y hermanas. Cuando a veces nosotros vemos una persona buena, una persona honesta, una persona justa, una persona llena de cualidades, una persona que tiene una buena conducta, que siempre está pidiéndole a los demás que actúen de esta manera, que no hagan esto, que siempre va al templo, que siempre está haciendo oración, nos surge muchas veces en el interior una actitud de envidia y de rechazo hacia esa persona y de crítica hacia esa persona. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde se nos pide más bien caer en la mediocridad. Haz lo que todos hacen, pórtate como todos se portan, no trates de ser diferente, sigue la corriente. Y cuando una persona sobresale por su bondad, por su honestidad, por su justicia, por su cercanía a Dios, porque tiene más cualidades, porque se esfuerza en hacer las cosas mejor que los demás, de inmediato empiezan los señalamientos. Este quiere quedar bien con los demás, este lo hace porque quiere presumir, este lo hace porque así somos.
Rechazamos a la gente. Ojalá, pues, hermanos, que a nosotros no nos suceda eso. Ojalá que nos criticaran porque no estamos en la mediocridad igual que todos los demás. Ojalá que nosotros recibiéramos esas críticas, pero ojalá que no nos suceda que seamos nosotros los que critiquemos o hablemos mal de quienes tratan de ser mejores. Pidámosle al Señor esa gracia. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos ustedes y mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta festividad de San Blas, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entre ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Joseph, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, San Blas, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, oremos a nuestro Padre del cielo, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Les invito, hermanos, a que ofrezcan esta comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Blas, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan una buena noche.